Muy buenas noches, doctor Gerald Gamonal. En esta oportunidad quien le habla es su alumno Pedro Luyo Rodríguez del curso Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Bueno, doctor, el día de hoy abarcaría un tema muy importante que se ha suscitado debido a la coyuntura en la que estamos viviendo. Es una pregunta, la cual es, ¿cuáles serían las consecuencias de tener mecanismos eficientes al momento de fiscalizar a los congresistas en el uso de la inmunidad parlamentaria? Como sabemos, el Perú a lo largo de su vida republicana ha embolsado 12 constituciones, cada una de ellas tratando de inmunidad parlamentaria debido al contexto en el que se encontraba. Pero ahora me remitiré a la Carta Magna del 93, la que sigue vigente hasta nuestra actualidad. En el artículo 93 nos menciona: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. ¿Qué nos quiere decir que no están sujetos a mandato imperativo? Es que un congresista es autónomo al momento de expresar sus ideas o sus acciones sin que estén sometidos a algún poder ajeno al legislativo, ¿no? Como puede ser el poder judicial o al poder ejecutivo. Luego nos dice que no están sujetos a interpelación. Eso quiere decir que nadie puede objetar y reprochar a los congresistas por sus acciones que tomen en su labor parlamentaria. El segundo párrafo nos dice: no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Luego el tercer párrafo nos dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. En síntesis, el tercer párrafo, que es uno de los más importantes, quiere decir que un congresista no puede ser llevado preso sin antes el Congreso haber levantado su inmunidad parlamentaria. Bueno, ahora retrocedamos un año, más exactos a junio, al 4 de junio del 2019. El Ejecutivo llevó un proyecto de ley al Congreso que planteaba reformar justo en el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. En pocas palabras, el Ejecutivo pedía mediante el proyecto de ley que ya no sea el Congreso quien levante la inmunidad parlamentaria, sino sea la Corte Suprema de Justicia. Y a la semana siguiente se presenta otro proyecto de ley, pero esta vez a manos de Karina Beteta, junto a la bancada de Fuerza Popular y demás parlamentarios de distintas bancadas, con un proyecto de ley también buscando plantear una reforma al tercer párrafo del artículo 93, pero ellos buscaban que no sea el Congreso también que levante la inmunidad, sino que sea la Junta Nacional de Justicia. Perdón, que sea la comisión especial, que esta misma comisión es la que escogía a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y también objetaba al presidente diciéndole que la Corte Suprema de Justicia levante la inmunidad a un parlamentario entraría a juez y parte y no tendría imparcialidad. El juez y parte quiere decir que un juzgador puede tener intereses privados, intereses personales al momento de resolver un asunto, un caso. También entra en razón porque el poder judicial entraría a fiscalizar un caso al poder legislativo, entonces habría un choque de poderes que no sería viable, sería incorrecto. Gracias a estos puntos que he tocado, podemos llegar a responder la pregunta del inicio, de cuáles serían las consecuencias de tener mecanismos deficientes al momento de fiscalizar a los congresistas en el uso de la inmunidad parlamentaria. La primera consecuencia de esto sería el juez y parte sería algo cíclico, sería algo que se daría congreso tras congreso, porque si bien el Congreso es el quien levanta la inmunidad a un parlamentario,
es que también es el Congreso que puede estar coludido con el parlamentario. Pongamos un ejemplo, un congresista está acusado por ciertos delitos y se le pide que se levante su inmunidad parlamentaria. Primero asiste a la comisión de levantamiento de inmunidad. Y sorpresivamente el congresista no se levanta la inmunidad y no llegó a mayores sus acusaciones por delitos graves. Y a posteriori puede pasar que uno de los integrantes de la comisión de levantamiento o incluso el mismo presidente de la comisión pueda estar coludido con este parlamentario y por necesidades y por intereses personales no levantó su inmunidad porque también, digámoslo coloquialmente, él mismo se embarraría. Entonces caeríamos en juez en parte, congreso tras congreso. Y no lo digo yo, sino también se basa en el Poder Judicial, que presentó un informe desde el año 1996 hasta el 2006, que de las 111 pedidos de levantamiento a parlamentarios, el 42% se rechazó. Entonces tenemos antecedentes de que esto ya ha sucedido y va a seguir sucediendo. La segunda consecuencia sería la desaprobación del pueblo, ya que somos nosotros mismos que con nuestros votos escogemos a los parlamentarios para que ocupen uno de los 130 escaños en el Congreso. Y a nosotros apreciar cómo ellos usan su inmunidad parlamentaria para justificarse en sus delitos y para no pagar cuentas ante la justicia, es algo muy reprochable y muy vergonzoso. Y bueno, ya llegando al final, la última consecuencia es la debilidad del legislativo, ¿no? Tener un poder legislativo débil, carente de legitimidad, sería algo muy peligroso para el Estado de Derecho en el que vivimos actualmente el Perú, ¿no? Y le costó tanto construir desde su época republicana, desde la independencia en 1821. Entonces es algo muy grave. Podríamos decir que el Ejecutivo y el Judicial trataría de robarle atribuciones y facultades al Poder Legislativo, y tendría quizás justa razón porque se basaría en su incapacidad del Congreso de cómo arreglar asuntos internos, ¿no? Cómo no poder fiscalizar a sus propios congresistas. Entonces podría basarse en ello y el Perú ya no tendría un estado de derecho, entonces sería muy peligroso para la democracia en nuestro país. Bueno, doctor Gamonal, es un placer haber expuesto este tema tan importante y tan controversial en esta coyuntura en la que estamos viviendo. Gracias por escucharme, les deseo muy buenas noches.